Cuando leí que Óscar Vara sacaba un libro, os tengo que reconocer que sin siquiera ver de qué iba pensé, lo tengo que comprar. Pero es que encima, como era esperable, resultó ser sobre un tema muy interesante. Aquí lo tenéis, se titula El porvenir de Viejo Mundo, desafíos y oportunidades geopolíticas de Europa. Habla de Rusia, Turquía, China, el Mediterráneo, el Atlántico, el tema de la unidad social, que ahora nos preocupa bastante, y cómo los países tienen distintas formas de estar en la realidad y que a veces esas formas chocan entre sí. Son todo temas que hemos tratado en esta charla. Esto es lo que hablamos. Como mencionaba en la introducción, tenemos aquí a Óscar Vara por segunda vez en el canal. ¿Qué tal, Óscar? Hola Andrea, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar esta segunda invitación. En este caso es a raíz de un libro que ha escrito, que ya os enseñé en la introducción la portada, El porvenir del viejo mundo, desafíos y oportunidades geopolíticas de Europa. Entonces, para contextualizar, aunque más o menos todos tenemos claro a qué nos referimos hablando de geopolítica, quizá algunos no tan claro, tú mencionas en el libro que nos referimos a una manera de pensar la política internacional teniendo en cuenta los aspectos geográficos. Entonces, ¿en qué sentido son importantes los aspectos geográficos al hablar de un país? Bueno, en realidad son extraordinariamente importantes. Para entender un poco el asunto, yo como soy economista, me gusta explicarlo a la manera de los economistas, como si un país fuera un agente, es decir, alguien que actúa y por lo tanto tiene que conseguir ciertos objetivos teniendo en cuenta pues, cuáles son los recursos, cuáles son los medios de que dispone. En esos medios existen algunos que son, vamos a decir, invariantes, es decir, son condiciones que son muy difíciles de cambiar. Y que para poder sobrepasarlas, eso te obliga a hacer acciones o tomar decisiones más o menos complicadas. Y cualquiera lo puede comprender poniéndose en primera persona. Si yo quiero ser maratoniano, yo en concreto a mí, ahora mismo, pues tendría que ponerme a entrenar muchísimo, teniendo en cuenta que ya empieza a tener daños en ciertas partes de las articulaciones de las piernas y tal. Entonces tendría que tomar una serie de decisiones para sobrepasar lo que soy ahora mismo y poder llegar a ese objetivo que me planteo. En el caso de los países, no voy a decir que se pueda hacer una transposición, una analogía completa de esto que estoy diciendo, pero en cierto modo es lo mismo. Yo necesito, porque tengo ciudadanos dentro de mi territorio a los cuales les debo que ellos puedan cumplir con eso que creen que es la buena vida, es decir, que es aquello que permite desarrollar sus objetivos vitales. Tengo que proporcionarles ciertas garantías de que tendrán, por ejemplo, los recursos necesarios, que tendrán la energía necesaria, que en mi relación con el resto de los países voy a facilitar que la posibilidad de esos planes de vida que tienen mis ciudadanos puedan efectivamente llevarse a cabo. Y entonces, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que la geografía es irremediablemente donde habitamos, esa geografía es un dato invariante. Yo estoy situado aquí y entonces a la hora de realizar juicios acerca de cómo tengo de que desplegar mi acción hacia el exterior, tengo que tenerlo en cuenta. ¿Qué países tengo alrededor? ¿Qué recursos tengo aquí? ¿Qué recursos debo obtener que no tengo aquí y por lo tanto de los que dependo? ¿Cómo puedo conseguirlos? ¿Cómo puedo proteger las rutas de suministro de esos recursos si es que en el camino existen países que no me son especialmente amistosos? Todo ese tipo de cosas son en lo que influye la geografía cuando nosotros estamos hablando de la geopolítica. Y por eso la geopolítica es un conjunto de juicios que hacemos acerca de muchas cosas distintas, pero en el que uno de los elementos que parece que no, bueno, que parece que es que no varían, es dónde estamos situados. Hombre, uno podría decir, pero yo puedo hacer cambiar eso. Imaginemos que somos Rusia, pues yo invado, me extiendo en superficies más grandes, entonces voy resolviendo también mi problema. Claro, de eso también se trata la geopolítica, es decir, la geografía que te limitaba, tú puedes intentar superarla a través, por ejemplo, de la violencia, de la invasión, de la guerra, y de Ujú. hecho, ese tipo de acciones son geopolíticas por ello. Vale. Y nos hablas en el libro de dos formas de afrontar la geopolítica, una desde la teoría realista y otra desde la perspectiva liberal. ¿Nos las puedes explicar estas dos? Bueno, en realidad ahí soy yo muy reduccionista, porque claro, porque lo que estamos diciendo es que si yo soy un agente que actúa, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Cuál es la explicación de por qué yo me oriento en el trato con otros países de esta manera o de la otra? Entonces puede existir muchas maneras de concebir esa justificación. Y no solamente tienen por qué ser la realista o la liberal, sino que puede ser la crítica, puede ser la feminista. Tú puedes buscar muchas formas de comprender los objetivos que persigue un país
Incluso podrías intentar hacer que el país adopte cierta perspectiva a la hora de buscar sus objetivos, y desde ese punto de vista diríamos, es que la geopolítica es de esa perspectiva o de la otra. Pero las dos grandes escuelas que se pelean habitualmente en términos teóricos son estas dos, la realista y la liberal. La realista, ¿qué viene a decir? Bueno, viene de Morgenthau y del pensador alemán Niebuhr. Lo que viene a decir es que los países lo que quieren es imponer su capacidad de poder para conseguir aquello que quieren. Y que por lo tanto en las relaciones internacionales no debemos engañarnos ni ser románticos, porque al final lo que prepondera es el interés crudo que tienen los países, que van a tratar de llevarlo a cabo de la manera que sea, incluso a través de la violencia y de la invasión. Por otra parte está el planteamiento liberal, que muchos retrotraen a la obra de La paz perpetua de Immanuel Kant, en el que lo que se afirma es que aquellos países que van adoptando regímenes democráticos y por lo tanto estados de derecho, división de poderes, de la protección del ciudadano, suelen llevarse mejor entre sí y suelen no tener una necesidad de invadirse y por lo tanto una inclinación mayor a la cooperación. No es que las dos teorías sean incompatibles. En cierto modo pueden subsistir incluso respecto de un mismo país. Hay mucha gente que dice, bueno, los Estados Unidos son imperialistas, incluso imperialistas democráticos, imperialistas de los derechos humanos, que son cosas que puedes leer en artículos, pero hacia su interior son liberales. Es decir, los estados de la Unión cooperan, tienen los mismos valores, no tiene ninguna intención Texas de invadir Montana, no se le ocurría, más tendría muchos estados de por medio, en fin. Y lo mismo nos pasa a nosotros los europeos. Nosotros somos el ejemplo de que la teoría liberal funciona. Oiga, yo no tengo intención de invadir a Francia y de hecho mis problemas geopolíticos, aunque siguen existiendo con Francia, en gran medida hemos solucionado la manera de resolverlos. Entonces ahora nos vemos obligados a discutir, tenemos además otros socios que nos ayudan en ese tipo de discusiones, tenemos intereses comunes. Lo cual no querría decir que, por ejemplo, hacia el exterior, la Unión Europea no, en algún momento no pudiera ejercer una acción geopolítica realista y mandar cañoneras a un sitio para resolver un problema que le interesa, como en cierto modo algunas veces vemos, es decir, nuestros ejércitos en algún sitio tal tratando de defender lo que queremos. Entonces, esas dos visiones siempre están en pugna, es verdad. A nosotros nos interesaría, y yo creo que es por eso, por lo que yo, por ejemplo, defiendo la Unión Europea, nos interesa como ciudadanos, entiendo yo, que nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos sociales, se extiendan en el mayor ámbito geográfico posible. De tal forma, por ejemplo, la libre iniciativa económica yo la puedo ejercer en el mayor ámbito geográfico posible. Que a mí se me pueda proteger del imperio de los estados o de cualquier entidad privada gracias a que el Estado de Derecho está extendido en el espacio más amplio posible. Entonces, por eso nosotros somos los europeos muy tendentes a ver si podemos contagiar a los demás de nuestros vicios, a ver si eso nos permite ir metiendo a más gente en el club de esta geopolítica liberal, sabiendo que en cualquier caso la acción realista es algo que está ahí y para lo cual tenemos que prevenirnos, incluso a veces ejercerlo. Vale. Hablando de la Unión Europea, dices que fue o hemos sido complacientes y que la Unión Europea confió en su influencia. ¿A qué te refieres con ambas cosas? Bueno, nosotros hemos sido, y yo creo que todavía lo seguimos manteniendo, un enorme mercado. Por lo tanto, tenemos una gran influencia en los demás porque quieren venir aquí a comprarnos. Quieren que todo lo que ellos producen, pues al final acabe entrando en la Unión Europea y que nosotros pues, seamos los que también faciliten el crecimiento económico de muchas zonas del mundo. Y desde ese punto de vista, como aquí hemos hecho mucho énfasis en la protección del ciudadano, por ejemplo, en la protección del consumidor, y se han puesto muy pesadas nuestras autoridades en decir, no, tenemos que regular mucho, tenemos que controlar mucho para que el consumidor esté muy protegido, cosa que también podríamos discutir si es completamente bueno o si quizás nos hemos pasado a la raya, pero es una cuestión distinta. Ese tipo de regulaciones y de planteamientos acaban contagiando a los que nos quieren vender. Porque Esa es la saben que si no, influencia, ¿no? claro, si no, no podrían entrar sus productos. Pero es que hay más. O sea, si tú quieres hacer negocios conmigo y quieres ser un socio mío, yo
te invito, incluso colaboro económicamente, a que tú vayas dando pasos, por ejemplo, para que la división de poderes en tu país sea cada vez. También es cierto que deberíamos mirarlo para nosotros. Hoy, por ejemplo, con la manifestación que ha habido en Madrid, pues podríamos hablar de estas cosas. Que la corrupción se vaya reduciendo, que tú tengas jueces específicamente dedicados a evitar el problema de la corrupción política. Entonces, nosotros vamos invitando, teniendo, pero de forma no coactiva, a que los demás den pasos para que sean socios cada vez más fiables nuestros. Y somos de los pocos que hacemos las cosas así. Porque no es una cuestión totalmente de imposición, sino de, oiga, vaya usted cambiando sus hábitos, vaya haciéndose cada vez mejor, y entonces habrá un momento en que incluso podamos considerar que entre usted dentro del club. Y los países se ponen a ellos. Lo que pasa es que luego puede haber reveses, como ocurrió con el caso de Turquía, pero es algo que nosotros vamos fomentando. Desde ese punto de vista, yo creo que se produjo en la Unión Europea una situación de comodidad. Oye, pues mira qué bien lo hacemos, la gente va cambiando esto y el mundo parece que va hacia el comercio internacional, que es algo que pacifica, que hace que nuestras relaciones no sean tan violentas. Oye, pues qué bien. Y de repente Rusia invade Ucrania y dices, ah, vaya, o sea, que no era... ¿Y ahora qué hago yo? Teniendo en cuenta además que con la protección de defensa de los Estados Unidos durante tantos años, desde la Guerra Fría hasta nuestros días, no hemos querido gastar en armas y hemos querido gastar en otras cosas, por ejemplo, en el estado del bienestar. De repente te encuentras diciendo, la geopolítica realista existe, se te puede caer encima y entonces ahora yo qué hago. Claro. Comentas que una frase que me gustó mucho, que es que el mundo occidental no es el único destino político posible. Y bueno, yo hice la reflexión de que quizá deberíamos valorar más lo que tenemos y que puede haber progreso económico sin que se avance en el proceso democrático. Al escribir esto, ¿tenías en mente, digamos, países en desarrollo o te refieres también a que, ojo, que nosotros podemos ir hacia atrás? Bueno, a las dos cosas. O sea, es evidente que nosotros podemos ir hacia atrás. Y todo el que piense que aquello que se ha ganado en términos de progreso y de bienestar económico, incluso en términos de defensa o de protección del ciudadano en términos políticos, no puede perderse, es un ingenuo absoluto. Y tenemos ejemplos en la historia de regresión en los avances que se han realizado en los países, porque lo necesario para poder tener esa prosperidad y poder tener ese nivel de bienestar material puede desatenderse. Es decir, si nosotros no renovamos nuestra capacidad productiva, es decir, si no vamos generando cada vez más bienes de capital y de mejor calidad, si no hacemos eso también con nuestros muchachos, es decir, los jóvenes que vienen por detrás, si no les formamos cada vez mejor y para utilizar las mejores tecnologías, si no vamos haciendo, incluso si vemos cómo nuestras poblaciones se van contrayendo y envejeciendo, como está pasando en Europa, pues lo que veremos será procesos de decadencia que luego se podrán revertir, pues por supuesto, porque la historia siempre es muy larga, pero que pueden dar lugar a sustos y a situaciones muy peligrosas. Lo hemos visto en la historia, eso no es un misterio. Yo siempre pongo el ejemplo porque venía en el libro de Barro y de Salamartí y me parecía que era muy divertido cuando lo publicaron hace ya muchos años. Aquella tabla en la que se veía el Producto Interior Bruto per cápita de una serie de naciones, entre las que estaban, por ejemplo, Argentina y Alemania, y comparaban esos valores desde 1890 a 1990. El libro ya tiene un tiempo, el libro de crecimiento económico de estos dos autores. Entonces lo que se veía es que en 1890 la renta per cápita de Argentina era mayor que la de Alemania, y fue mayor durante bastante tiempo. Y en 1990 era 17 veces menor. No es que fuera un poco menor, era 17 veces menor. Y en Alemania habían concurrido dos guerras mundiales. Es cierto que una no les había destruido, pero la otra sí, enteros. Y dices, ¿cómo es posible que un país destruido y aniquilado, compitiendo con otro, tenga este resultado? Es cierto que hay muchas más variables que meter dentro del problema, por ejemplo, la geográfica, dónde está Argentina, dónde está Alemania, qué socios, o sea, qué tipo de relación económica podría establecer Alemania con sus vecinos, cuál puede establecer Argentina, pero no deja de ser muy llamativo. Entonces, este tipo de realidades están ahí. Y si las desatiendes, al final la sorpresa te llega. Es decir, ¿y por qué cuando todo parecía que iba bien, de repente todo va mal? Claro. Entonces, yo creo que ese es el asunto. Vale, pues aviso a navegantes. Vale, estas preguntas serán un poco de contexto y ahora hay como ciertos temas o bloques, ¿no? Vamos a empezar con el elefante en la habitación, yo creo que es Rusia.
Y una cosa que yo no sabía, me sorprendió al leerla en el libro, el presidente de la República Checa, que es ahora, dijo delante de la OTAN en el año 91 que Occidente no podía ser indiferente al destino de los países del este, o sea, de las ex repúblicas soviéticas que habían quedado fuera de la URSS. Entonces, al leer esto, yo la interpretación que hice de esas palabras fue que para este hombre, para el presidente de la República Checa, si no se les admitía en la OTAN, en su cabeza era como que Occidente era indiferente a la suerte que pudiera correr su país y el resto de las repúblicas exsoviéticas. ¿Sería esto correcto? Sí, sí, ¿Esta totalmente. interpretación? Václav Havel, que era más era un poeta, era un literato, no era un político. Toma el poder político en un momento de la historia del derrumbe del Imperio Soviético y la liberación de aquellos países de la Europa del Este que habían caído sobre la bota de los rusos, después de que los rusos les hubieran liberado de las botas de los alemanes. Pero, en fin, fue sustituir un mal por otro. Los polacos, por ejemplo, cuando les preguntas por estas cosas, los que vivieron los dos regímenes te lo cuentan, ¿no? De cómo les cayeron dos males y el segundo se quedó, ¿no? Y no les soltó hasta los años 90. Entonces, Javi lo que estaba diciendo es, las circunstancias de la historia son muy largas. Entonces, si nosotros que hemos sido eh, arrancados de nuestra tradición europeísta durante tantos años por culpa de una invasión que se ha prolongado a lo largo de la Guerra Fría, hemos escapado de esto, oiga, eviten ustedes, protéjannos, déjennos meternos en su club para evitar que nos vuelva a ocurrir, porque no queremos ser eso. Queremos vivir en libertad, haciendo lo que nos da la gana, con nuestras defectuosas instituciones democráticas, quejándonos de la burocracia de nuestros políticos, de su ineficiencia, todo lo que quieras. Pero queremos eso, queremos la división de poderes, queremos poder opinar y estar tranquilos, poder hacer lo que nos dé la gana, ser como queramos, sin que nadie venga a decirnos nada. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchos geopolíticos del corte realista que afirman que cuando la OTAN empieza a extenderse hacia el este, hizo mal, olvidándose de estas peticiones, por ejemplo, como la que hacía Havel. Una petición absolutamente razonable. Es decir, oiga, déjenme que me meta en su club. Es cierto que a medida que la OTAN se iba expandiendo, surgía un problema adicional que era que los países tan pequeños que entraban eran un riesgo, un peligro muy grande para los Estados Unidos y los grandes países europeos, porque podían ser un casus belli, es decir, un motivo de guerra con la gran potencia, por ejemplo, adversaria, que era la Unión Soviética, en caso de que la Unión Soviética decidiera atacar a uno de ellos. Entonces, bueno, y si ataca de repente, o Rusia, perdón, ataca Rusia a uno de los pequeños países, ¿qué hacemos los demás? ¿Por qué no tenemos que dar la cara por Estonia? A mí qué me importa Estonia, que son muy pocos habitantes. Pero ahí es también, o creo yo, concurre una cuestión de responsabilidad moral. Oiga, es que esa gente culturalmente, y no solo culturalmente, vitalmente quiere vivir como nosotros. Quiere disfrutar de lo que nosotros disfrutamos. Y eso es Uh algo -huh. defendible, porque si no el mundo acaba siendo una jungla. Entonces, es lo bueno del club liberal es este. Es que no queremos que sea una jungla. Y a veces hay que dar la cara para que eso no sea una jungla. Y entonces el ir incorporando todos esos países tuvo ese sentido, sin ninguna duda. El sentido de que ellos querían, de que ellos apostaban por eso. Claro, es que a veces se presenta la OTAN como que Estados Unidos y demás querían absorber a esos países, como venir a nosotros para que podamos enfrentarnos a Rusia, pero se olvida que eran ellos mismos los que decían, hey, que nosotros queremos Sí. No, ser no, eso parte se de olvida esto. totalmente. Lo que pasa es cierto que los Estados Unidos tiene también sus propios intereses, Claro, pero claro, sí, 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 pero sí, desde los luego. Estados Unidos, defendiendo sus propios intereses, se vino aquí a pegar de bofetadas. Podía haberse mantenido aislado y de hecho tuvo una gran dificultad, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, para convencer a su población de que debían saltar el océano y pegarse allí con lo que hubiera para tratar de que el mundo les fuera favorable. Uh Y -huh. luego es verdad que Sí, los Estados Unidos han hecho cosas que no deberían haber hecho y las hemos visto. Pero sí, a lo que me refiero es que el pacto de la OTAN no le interesaba solamente a los Estados Unidos. claro, Porque al otro lado había, además, en términos ideológicos, un reto, una propuesta que era muy, muy concreta sí. y que todavía en la ensoñación de algunos románticos se quiere llevar a cabo. Hay muchos románticos que les gustaría, aunque fuera, o sea, yo tomo el poder en términos democráticos en un país
Y en ese mismo momento voy a anular el derecho de propiedad, voy a anular la libertad de iniciativa económica, voy a combatir a todos aquellos que la revolución le parece muy mal, porque no entienden que esta utopía es algo que es exigible que se realice en la Tierra, y entonces voy a instalar el comunismo. Ya. Bueno, Y haciendo, digamos, un poco de ejercicio de lucubración, ¿qué destino crees que hubieran corrido las repúblicas bálticas, Ucrania, tal, si, bueno, Ucrania no llegó a entrar en la OTAN, pero las repúblicas bálticas, por ejemplo, Polonia, si no hubieran entrado en la OTAN? no, fácilmente hubieran vuelto a la esfera de Rusia, porque, Sí, bueno, lo acabamos de ver de... Pasa que Rusia ya. es cierto que ha tardado Estaba muy mucho débil, ¿eh? tiempo, En los 90. claro, ha tardado mucho tiempo en recuperar la fuerza, pero Mm. en la historia existen oportunidades que no puedes dejar pasar. Yo en el libro explico lo que es mi tesis, que yo creo es una tesis que está documentada, acerca de cómo se produce esa expansión hacia el este. Porque es verdad que en el primer momento hay una gran desconfianza por todas partes y tanto los Estados Unidos como el Reino Unido no quieren hablar de esa expansión hacia el este. Y de hecho, hay un momento que los Estados Unidos dicen ni una pulgada hacia el este nos vamos a extender. Pero las circunstancias en Rusia empiezan a cambiar. Y yo creo que este fue el elemento fundamental, el hecho de decir, ¿y qué pasa si Rusia, en vez de seguir un camino democrático, sigue un camino autocrático? O incluso se acaba volviendo a la dictadura comunista. Ujú. Porque hubo momentos en que parecía que era más claro eso que lo otro. Y yo siempre pongo el ejemplo, porque es que es muy visual, del ejército ruso bombardeando su parlamento en 1993 para tratar de acabar con lo que era un reto que podía haber derribado a Boris Yeltsin y hubiera traído, vete a saber qué otro régimen. Entonces, en ese momento, pues la gente toma posiciones realistas. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me protege hacia el futuro? De hecho, si lo piensas un poco, lo que estamos haciendo ahora los europeos gastando dinero para que Ucrania se defienda, viene a ser eso. Y en cierto modo también la tacañería con la que lo hemos hecho puede acabar costándonos cara, porque no conseguiremos el objetivo que es parar a los rusos y demostrar que la forma de solucionar los problemas invadiendo otros países no es exactamente la deseable. La deseable, sí. Vale, vamos a movernos hacia Alemania y Rusia, ¿vale? Esa relación. Seguramente mucha de la gente que nos vea no sepa, como no lo sabía yo antes de leerte, que la relación energética entre Alemania y Rusia viene de los 50, de Claro. cuando Rusia era plena URSS. ¿Qué fuera Ostpolitik? La política hacia el este es una decisión que surge primero del asesor fundamental que tenía Willy Brandt en su ayuntamiento, que luego llegaría a ser canciller, de incluir a la Unión Soviética dentro de sus acuerdos comerciales, porque los alemanes tenían un problema muy grande, es que una parte importantísima de Alemania había quedado en manos de los rusos. Entonces, como existía la República Democrática Alemana y ellos querían volver a unirlas, los alemanes no podían tener una política totalmente confrontacional con los rusos, sino que esperaban demostrarles que podían ser unos socios solventes, fiables, pacíficos, que no eran una amenaza, de tal forma que en el futuro las condiciones políticas para la reunificación se dieran. Y en ese sentido había que intercambiar pues, lo que unos necesitaban y otros tenían. Entonces los rusos tenían energía, los alemanes tenían tecnología, entonces tenían que buscar alguna forma de hacer complementario ese asunto. Y esa es una política que efectivamente empieza a los 50 además con la construcción de gasoductos y de oleoductos, algunos de los cuales descubríamos hace nada que se suponía que estaban cortados y alguno está abierto, en concreto el oleoducto de la Amistad, el Druzhba sigue llevando petróleo ruso a la refinería de Sved en lo que era la Alemania Oriental. Eh, de forma que esas relaciones se mantuviesen a lo largo del tiempo y vincularan tanto a los dos países que nunca les entraran ganas de volverse a pegar. Y esa Ostpolitik ha ido creciendo en el tiempo hasta llegar a nuestros días con decisiones que han sido muy polémicas, como la de la construcción de los gasoductos Nord Stream por debajo del Báltico. ¿Por qué polémicas? Porque todo el gas que le llegaba a Alemania le venía de Rusia o bien por Polonia o le llegaba a través de Ucrania. Entonces, ¿por qué hacer unos nuevos gasoductos que vayan por el Báltico? Bueno, pues porque esa relación es directa y entonces se le daba la ventaja a Rusia
de que su gas no tendría que pasar por países que le podían chantajear o que podían ponerle problemas, como en el caso de Ucrania. Claro. Entonces, en ese momento todo el mundo lo interpretó, yo creo que correctamente, esto es una traición a Ucrania, se les abandona. O sea, Sí. hasta ese punto llegó la Ostpolitik, en la intención de vamos a atarnos, vamos a abrazarnos rusos y alemanes para que en el futuro no haya necesidad de que haya un conflicto entre nosotros. Ujú. Y eso que tú comentas que ya en el 2003 Rusia publicó pues la que sería su estrategia energética hasta 2020 Ujú. y en aquel momento ya reconocían la relevancia de los sectores energéticos como una herramienta de política exterior, lo veían así. Entonces, yo sé que es fácil hablar a toro pasado y todo eso, pero ya en el 2003 no levantó eso ninguna alarma, el ver que Rusia estaba diciendo, hey, esto es una herramienta que tenemos aquí un poco para tener a los demás cogidos por ahí, ¿no? O igual es que es habitual que los países digan eso, no sé. No, 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 pues sí, y además hubo críticas. Lo que pasa es que Ah, en Alemania yo creo que no se valoró lo que significa lo explico en el libro también, una dependencia asimétrica. O sea, se veía el problema como dependen ellos de nosotros y nosotros de ellos. O sea, nosotros dependemos de ellos porque nos proporcionan recursos naturales, energía y demás, y ellos de nosotros porque les proporcionamos todo tipo de maquinaria, tecnología, todo lo que necesitan para que su sistema productivo, para que sus fábricas funcionen y puedan producir lo que produzcan. Entonces estamos mutuamente cogidos. Y de hecho, cuando tú vas a ver cuál era el peso del comercio internacional entre ambos países, no llegaba al 1%. O sea, respecto del Producto Interior Bruto. Tú dices, si prescindo de Rusia, no me pasa nada. Lo que pasa es que esa dependencia venía a través de tuberías. O sea, es como si estuviéramos unidos por un cable. De ya. tal forma que no, si se corta ese cable, tú no tienes otros cables para poder obtener eso que necesitabas. Y en eso se produce una dependencia asimétrica. Eh, no lo tengo aquí, pero lo puedo decir de memoria. Cuando tú divides lo que es el proceso productivo hasta que generas los bienes de consumo en diversas etapas, tienes el primer nivel, que son la extracción de materias primas, el segundo, productos intermedios, el tercero, los productos terminados. Pues resulta que la relación que tenía Alemania y muchos países occidentales con Rusia estaba principalmente en la primera, que En no la deja de base. ser, claro, la base, que no deja de ser bastante fundamental para la siguiente, porque sin la primera, las demás no funcionan. Y Claro. entonces, cuando veías en términos de números, en términos absolutos, cuántas empresas estaban relacionadas, empresas que fabricaban en Alemania, estaban relacionadas con esos recursos naturales rusos, eran cientos de miles. Entonces, es ahí cuando dices, claro, es que esto es una dependencia asimétrica. Y los rusos lo entendieron muy bien porque Rusia es una nación puramente geopolítica. Es decir, España puede decir, yo no soy geopolítico porque tengo a los Estados Unidos en rota con sus cruceros, y tienen ahí misiles de todo tipo, tengo el amparo de la OTAN y del resto de mis socios, y puedo obviar que nosotros tenemos una posición geográfica muy privilegiada, pero puedo obviarla. Pero Rusia no. Rusia es un solar inmenso, gigantesco, dificilísimo de manejar, casi todo en una llanura, sin accidentes geográficos de importancia, que o tienes bombas atómicas y un ejército dispuesto a dejarse la piel, o en algún momento puede tener problemas. Porque en la historia esto ha sido así. O sea, siempre hay gente que ambiciona lo que tú tienes. Si no estás protegido para defenderlo, es muy posible que acabes perdiéndolo. Entonces el ruso tiene esta perspectiva y después de la Realista. caída, claro, absolutamente, pero descarnadamente realista. O sea, no, esta gente no se hace ilusiones de ningún punto, o sea, de vista. O sea, somos aliados y amigos, sí, sí, pero ten cuidado, o sea, no os tomemos las narices, porque yo sí estoy dispuesto a llegar hasta el final. Y los Estados Unidos, en cierto modo, algo parecido. O sea, no, no me toques las narices. Nosotros podemos permitirnos eso que hablábamos antes de la complacencia. Ah, hombre, pues qué más da, este me hace, no me preocupo de ese problema. Yo creo que es algo que, por eso he escrito el libro, porque creo que es algo de lo que debemos preocuparnos. Entonces, el ruso lo ve de esa manera, todo lo juzga desde ese punto de vista. Entonces, cuando ellos se miran teniendo en cuenta también el tipo de estructura económica que se han montado, en la cual las grandes empresas extractivas fueron tomadas por el Estado una vez que se perdieron con la caída de la Unión Soviética, una vez que tanto oligarcas como miembros de la nomenclatura cayeron sobre esas empresas y se hicieron con el poder. Cuando llega Putin les quitó a todos, se hizo con el 51% de las acciones y puso en la cabeza a gente que o salía del KGB o salía del ejército o poco menos. Eso que se llamó en su tiempo el Siloviki.
Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ellos dicen, ¿qué vendemos hacia afuera? Energía, recursos naturales. ¿Y eso cómo nos permite tener una palanca sobre los demás? Y eso que a lo que tú te refieres, a esas estrategias, consistían en la manifestación de eso. Ujú. Que cualquiera, creo yo, listo, por ejemplo, los de los Estados Unidos, lo sabían muy claramente. Pero por alguna extraña razón, los alemanes siguieron insistiendo en que a ellos les convenía, que les ataba, que no, esto es como una especie de acuerdo de paz, que Ujú. nunca se romperá. Ya. Porque en Vale. cierto modo, o sea, además damos pasos a su favor. Hacemos los oleoductos, ¿sabes? Estamos jugando, hasta que ellos dicen no. Fíjate que es muy significativo cuando vas a ver cuál es el gasto que sea de dinero que se ha dado, vamos, cuál es la cuantía o el importe de las ayudas que se ha dado a Ucrania. Está obviamente la ayuda de los Estados Unidos, muy importante. Mayor es la ayuda de la Unión Europea, de las instituciones europeas, porque nosotros hemos gastado mucho en cuestiones humanitarias, pero en términos militares están los Estados Unidos. 40% de la ayuda total lo han dado los Estados Unidos. El 20% lo ha dado Alemania. Y eso es porque Alemania literalmente se ha caído el guindo, pero vamos, literalmente al cemento. Y Sí. entonces, por eso tenemos que rearmarnos, tenemos que buscar otras formas otras vías de energía, otras fuentes de energía, y Ucrania no puede caer. Ujú. Bueno, bien, que se han dado cuenta, aunque fuera a golpes. Vamos a pasar a China. Dices que la nueva ruta de la seda supondrá un mecanismo de creación de nuevas reglas para la globalización. ¿Qué tipo de reglas? Vamos a ver, China está muy interesada en que, está interesada, vamos a ver, a China le gustaría que las instituciones internacionales, las grandes instituciones como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, eh, tuvieran una gran influencia china. Es decir, que en esas instituciones a la hora de votar cosas, pues lo que resultara fuera favorable a sus intereses. Porque estima que ahora mismo esas instituciones son favorables a los intereses de Estados Unidos. Por otra parte, le gustaría que cuando se sortea esas reglas, cuando ella sortea esas reglas, a los demás hicieran la vista gorda como pasa con los Estados Unidos, que muchas veces sortea las reglas. Pero como ve que eso es más difícil, porque hay muchos países implicados en hacer que ese tipo de mecanismos de derecho internacional funcionen, también busca la creación de instituciones nuevas, alternativas en términos internacionales, en las cuales participen países que no estén contentos con el orden de reglas actualmente existente. Entonces buscan pues, asociarte con Rusia, con Irán, con Venezuela, con países descontentos. Desde ese punto de vista, cuando se les ocurre que toda la cantidad inmensa de reservas que están obteniendo por el aumento disparatado de exportaciones que le permitimos todo el mundo, llevando allí nuestro ahorro, produciendo allí nuestros bienes y luego comprando esos productos, cuando se acumularon todas esas divisas, entonces pensaron que una forma inteligente de gastarlas sería hacer una serie de redes de infraestructuras que unieran China con Europa, para que los mercados europeo y chinos estuvieran conectados bien por carretera o bien por mar. Por carretera de forma muy importante, porque así evitaban todos los estrechos que son peligrosos para llegar para que lleguen los productos a China y salgan, por ejemplo, el estrecho de Malaca. Y por otra parte, porque así lograban tener una relación de tú a tú con todos los países del camino, con una influencia que es doble. Por una parte, yo te he prestado el dinero y me lo vas a tener que devolver, o sea que más tarde o más temprano tendremos que negociar. Ujú. No es que yo te meta en una trampa de la deuda, tú verás lo que haces con tus finanzas, pero si caes en una trampa de la deuda, yo estoy aquí y tendrás que negociar conmigo. Y por otra parte, en términos de influencia. O sea, yo soy el que ahora mismo está intercambiando contigo, favoreciéndote. Entonces, yo tengo una clara influencia diplomática suave, yo no vengo aquí con mis armas. Ujú. Entonces, podemos hacer acuerdos de mercados únicos, de levantar aranceles, de tomar decisiones políticas que sean alternativos a los demás. Entonces, eso es evidentemente un camino de crear nuevas reglas, nuevas formas de tratarnos, en las que, por ejemplo, eso que yo antes llamaba el imperialismo de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que es algo que lees en algunos artículos. Yo te invado porque no defiendes los derechos humanos, ¿no? Esto es, como son cosas que lo hemos visto, pues no nos vamos a... Pues China dice, no, a mí lo de los derechos humanos, oiga, no es un problema para mí. Ustedes sabrán con su cultura cómo se tratan, ustedes tienen sus instituciones de derecho,
a mí qué más me da que le corte usted la mano a un ladrón. O sea, yo no me voy a meter en sus costumbres. Yo lo que quiero es negociar. Ujú. Lo que quiero es que si usted tiene cosas que me interesan, me dé cierto trato de favor. Claro. De hecho, bueno, los puertos marítimos se han convertido para ellos, para China, en un elemento estratégico por el tema este que decías de Ujú. la ruta de la seda que intentan controlar. Y de hecho ya controlan varios en Europa incluso. ¿Sería una opción para Europa no dejar entrar ese capital del gobierno chino, controlar los puertos? Vamos, podría ser de cualquiera. Lo que pasa es que hay una, es como todo, es una decisión que tiene pros y contras. O sea, por una parte es verdad que China ha entrado en los concursos públicos con sus empresas, por ejemplo, con Costco, Sí, a la gestión logística de los puertos, a controlar todo lo que es la gestión del puerto, y algunos puertos tienen concesiones de 99 años. Pues en muchas partes del mundo vas encontrando puertos que tienen concesiones de muchísimos años. Pero hay otra cuestión, y es que teniendo en cuenta que ahora mismo todo el comercio se hace realmente por allí, por el sudeste asiático y en China, los que saben manejar grandes puertos y mover cantidades inmensas de contenedores son ellos. ya. Es decir, y esto la gente lo olvida, a mí me parece que es una cosa increíble. Si tú no haces las cosas, tú pierdes el conocimiento de cómo se hacen, porque no estás en la resolución de los problemas que día a día produce precisamente el hacer ciertas cosas. Entonces, cuando tú trasladas toda tu capacidad productiva de millones de productos distintos a China, ellos son los que están ahí haciéndolo y los que tienen a los expertos. El poder arrebatarles eso y que lo vayas otra vez a hacer tú es bastante más difícil. Y en el caso de los contenedores pasa eso. La cantidad de contenedores que se mueven al día en cualquiera de los puertos importantes de China es increíble. Y vosotros, cualquiera dice, bueno, pero todos esos vuelven aquí a Europa y entonces aquí también se tendrán que manejar. Efectivamente, pero en los volúmenes que se manejan, los que tienen el know-how son estos muchachos. Y entonces, por ejemplo, lo hemos visto cuando se abrieron los países después de los confinamientos, lo vimos en los Estados Unidos. Había puertos que tienen una serie de formas de gestionarse absolutamente primitivas, al parecer, según dicen los técnicos en los Estados Unidos, que llevaron a que los buques que llevaban al puerto de Los Ángeles no lograban descargar, entonces se fueron acumulando. Y yo lo he contado ya muchas veces, si alguien lo ha escuchado, yo me disculpo, pero yo como tengo a un sobrino que vive en una casa sobre el puerto de Los Ángeles, que se ve toda la bahía, él me mandaba fotos y me los contaba. Me decía, tío, hoy hay 80, al día siguiente, hoy hay 120. Y dice, esto está empeorando porque está claro que no los sacan adelante. O sea, llegan cada vez más y cada vez y veías la bahía llena de barcos como si fuera el día D. O sea, yo nunca he visto una cosa así. Entonces, los chinos tienen eso. O sea, pues ese es el pro. Fíjate hasta qué punto es pro que los australianos le cedieron el manejo de uno de sus grandes puertos, creo que es el de Darwin, durante no sé cuántos años a una empresa china. Pero ese puerto es en el que recala la Armada de Australia y además la Armada de los Estados Unidos cuando va allí a hacer maniobras anualmente. Entonces los Estados Unidos plantearon una duda, oiga, no sé yo si es conveniente que el puerto en el que nosotros trabajamos esté manejado por chinos. Ahora ha habido un cambio del gobierno en Australia, pero han hecho una comisión de investigación para determinar si había algún peligro de seguridad. Conclusión, no, no hay ningún peligro, que los chinos sigan haciendo. No Ok, creo que los Estados Unidos estén contentos. vale. Hablábamos antes de que el discurso europeo o en concreto el alemán había cambiado con respecto a Rusia y también cambió con respecto a China. Y ahora parece ser que es habitual oír que China es, vale, un socio, pero también un competidor económico y un rival sistémico. ¿Qué tipo de políticas crees que veremos o que estamos viendo que reflejan esto? Esta teoría realista que adopta Europa. Bueno, veremos cosas como lo que tú decías antes. ¿Podrá ocurrir que les quitemos las concesiones de los puertos? Eso puede empezar a ocurrir. Ujú. Porque, por ejemplo, hemos visto en Italia la reacción que hubo a partir de Mario Draghi de tratar de abandonar los acuerdos de la ruta de la seda que había firmado el primer ministro Conte años antes. Yo creo que en 2019 fue cuando los firmó. Precisamente porque eso favorecía que la inversión china pudiera llegar a Europa y comprar empresas con ese músculo financiero que ellos tienen de carácter tecnológico en el que la tecnología puede tener un doble uso, militar o civil. Entonces ahí, por ejemplo, los italianos empezaron a decir, espera, espera, o sea, a lo mejor esto no nos conviene absolutamente nada. Deberíamos empezar a pensar que no, o a poner trabas, y es lo que han empezado a hacer. Oiga, usted aquí no pasa.
Y por otra parte está la idea europea de imitar el proyecto de la Ruta de la Seda, es decir, hacer infraestructuras de transporte y logísticas con aquellos países de los cuales necesitamos sus recursos naturales. Y entonces y replicar en cierto modo esa política de diplomacia suave en el que yo me gano el favor de los países ayudándoles a su desarrollo, fabricándoles infraestructuras, principalmente orientados hacia África, porque África obviamente es donde tenemos una gran cantidad de recursos, está más cerca, pero donde tenemos también muchos problemas derivados de los movimientos migratorios. Nunca creo que nos hemos planteado muy en serio cómo favorecer el crecimiento acelerado de esas naciones y vamos a tener que hacerlo en algún momento. Bueno, o eso, o ver cómo esas poblaciones que van a crecer demográficamente muchísimo nos ponen en ciertos riesgos. Por lo menos estabilidad política, cultural, bueno, de mucho orden. Entonces, desde ese punto de vista, Europa está cambiando su planteamiento y diciendo, espera, es que China ha jugado muy bien sus cartas y en esas cartas nos ha sacado ventaja. Ujú. Y teniendo en cuenta que su sistema político sigue siendo un sistema de partido único, por muchos procedimientos democráticos internos que tenga el partido único, sigue siendo un partido único. Pues claramente ellos tienen sus propios intereses. ¿Podemos llevarnos bien con ellos? Sí, en tanto en cuanto no nos choquemos, pero teniendo en cuenta que no somos exactamente lo mismo, no defendemos exactamente lo mismo. Ya, ya, claro. Antes hablabas de países que estaban como incómodos o descontentos con el occidente en general y uno de ellos es Turquía, ¿no? Y Ujú. parece ser que Erdogan pues lleva un tiempo glorificando lo que era el Imperio Otomano, quiere ejercer influencia en el área que era Vale, muy la claro. otomana y además se están acercando a una de esas organizaciones que mencionabas que China está creando, en concreto a la de cooperación de Shanghái, Ujú. que crea un banco de desarrollo y demás. Entonces, ¿cómo puede afectarnos en Europa que Turquía se esté arrimando a China? Turquía, Turquía es un problema muy difícil de resolver para los europeos en varios órdenes distintos. Por una parte, Turquía es irremediable dentro de nuestra política por dónde está situado. Por ahí nos llega y nos va a llegar el combustible, ya sea gas o ya sea petróleo, del Cáucaso y del Caspio. O sea, desde ese punto de vista, Turquía está ahí. De hecho, fíjate, o sea, la guerra que se ha establecido entre Israel y Hamas ha interrumpido un acuerdo de construir un gasoducto por el lecho marino del Mediterráneo Oriental hasta Turquía, que de Turquía mandara el gas israelí a Europa. Pues eso es uno de los problemas que ahora tenemos, por ejemplo, por culpa de este conflicto. Y Turquía es, desde el punto de vista, un agente, un socio, lo que quieras, inevitable. Pero por otra parte, Turquía también tiene sus propios intereses geopolíticos. Y entonces, unos de ellos hacen alusión a las riquezas que hay en el Mediterráneo Oriental, que quiere competir por ellas, porque no por nada la mitad de Chipre es turca, porque la invadieron en 1974, y por otra parte porque tiene casi todas las islas, bueno, casi todas las islas, un buen número de islas griegas pegadas a su costa. Entonces, ahí ya encontramos momentos de roce, problemas de roce. Y luego está también la decepción que los turcos vivieron cuando el proyecto de que podían entrar como socios a la Unión Europea se desbarató. Y los europeos, que en principio habían apostado algunos muy fuertemente por ello, se lo pensaron mejor. Y luego también el propio hecho que Erdogan es un partido muy conservador. Y desde ese punto de vista, que defiende valores que a muchos partidos gobernantes en Europa pues le parecen incompatibles. Entonces, ahí tenemos una ensalada realmente tremenda, porque en esa ensalada Turquía puede caer de cualquier lado o incluso de un lado completamente independiente. A la OTAN le interesa porque defiende todo aquel flanco. Por otra parte, Turquía, lo está demostrando ahora, roza con la OTAN en las cuestiones que afectan al mundo musulmán. El asunto de Gaza es muy claro, se ha puesto claramente del lado palestino y ahora, por ejemplo, tenían conversaciones para vender unos Eurofighter, comprarlos de Alemania y Alemania se ha puesto completamente del lado de Israel, con lo cual ha habido roces que al final, bueno, el asunto del negocio parece que está solucionando. Entonces, claro que Turquía es un momento de fricción, un elemento de fricción. ¿Cambiará la sociedad turca tanto que ese momento de fricción desaparezca? Pues a corto plazo no. Eso está claro. Entonces, Turquía seguirá en, en el camino ideológico del conservadurismo islámico, que no es islamista, pero que es un conservadurismo,
y los europeos tendrán que aprender a vivir con ello y además con una Turquía que quiere crecer en potencia, en fuerza económica, que ya tiene una central nuclear y va a tener otra construida por los rusos, que Erdogan ya ha dicho muchas veces que ellos quieren tener la bomba atómica, y esa es una realidad que va a estar ahí. Entonces, Turquía habrá un momento que querrá dominar toda esa región. Y Europa tendrá que decir, pues no, es que nosotros también. Entonces, eso será motivo de fricción con gran probabilidad. Otro desafío de los que dan Bueno, título al pero es que libro. desafíos, la vida nunca te deja sin desafíos. Sí, sí, sí. Y otro tema del que mencionas es la importancia de la unidad social. Dices que desde la perspectiva geopolítica, la unidad o división social es también un elemento importante, ¿no? Que debemos tener en cuenta al hacer juicios sobre los países y que debemos considerar con el resto de factores. ¿A qué nos referimos con unidad social? ¿Te refieres a unidad de valores? Sí, en cierto modo sí. O sea, tú fíjate, cuando si yo soy un país y me tengo que pensar geopolíticamente, empiezo por la geografía, pienso en los recursos que tengo dentro, pienso cuál es el capital humano y físico que yo tengo, miro dónde tengo el resto de los recursos de los que no tengo debajo de mi subsuelo y cómo puedo conseguirlos, cómo me llevo con los países de mi alrededor, qué capacidad tengo de proyectar mi fuerza hacia el exterior. Y otra cosa en la que miro es, ¿estamos todos los ciudadanos de este país mirando al mismo sitio? Ujú. ¿Queremos lo mismo? ¿O somos una casa dividida? Y si somos una casa dividida, ¿eso qué implica? O sea, el que Vale. mande una de los espíritus o el otro, o si hay tres o cuatro, ya ni te digo, ¿eso qué implica? ¿Hasta qué punto eso puede producir un choque interno dentro del país que puede llevar, por ejemplo, a un conflicto civil? Porque estas cosas han pasado, es decir, yo no me las invento, pero las guerras civiles han existido los problemas étnicos, y además siguen existiendo, o sea, que no es una cuestión de... Entonces, todo eso, ¿qué implica para el futuro del país? Pongámonos en el caso, por ejemplo, de los países de los Balcanes. Yo estoy en Kosovo. En Kosovo tengo una minoría serbia enorme. ¿Eso es un problema, sí o no? Bastante gordo. Porque tengo además otro país, Serbia, que lo que quiere es anexionarse esa parte. Y entonces eso Ujú. es motivo de fricción y de problema constante. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? O se cede un lado del otro, hay una guerra. Entonces, irremediablemente tú tienes que meter esa ecuación o ese elemento, mejor dicho, esa variable dentro de la ecuación para decir qué resultado creo que se puede producir. Y eso lo podemos decir de cualquier país. También lo podemos decir del nuestro. De Ujú. hecho, las tendencias polarizantes en política que estamos viviendo desde hace unos años tienden a una especie de enemistad social bastante absurda en el caso, por ejemplo, de democracias como la española, pero tiende a ello. Incluso hay discursos que buscan ese tipo de enfrentamiento. O por lo menos convencer a la gente de imponerle a otra parte mi parte del discurso, pero imponerla. No, por ejemplo, Sí. voy a poner un ejemplo muy pequeño, por ejemplo, con el asunto de la meritocracia. Es que resulta que ahora los jueces que pasan una posición son elegidos porque son de buena familia, porque si no, no podrían haberse permitido estudiar la oposición. Entonces, resulta que ahí existe un mal que hay que erradicar. Y dices, oiga, pero un momento, o sea, la meritocracia, entonces, ¿cómo elegimos a los jueces? ¿A dedo? ¿O quiere usted poner cupos para que gente que no esté preparada entre, porque a usted le parece, porque tiene una renta per cápita menor su familia, pues ¿qué es lo que qué nos interesa? ¿Que el juez sepa leyes? Entonces, Claro. este tipo de casas divididas son peligrosas. Sí, de hecho, lo que decías antes de los discursos peligrosos, digamos que leyéndolo pensaba si esta idea no podría derivar un poco hacia la intolerancia contra la diferencia, que es un poco lo que creo que está pasando en muchos sitios. Sí, sí, totalmente. Y O sea, una idea que me gustó mucho es que dices que la identidad de las naciones es un modo de estar en la realidad. Esa idea me gustó bastante. Y yo pensé, por ejemplo, en Bélgica hay un partido que se llama Islam que tiene como objetivo implantar la Sharia en el país. Obviamente tiene poquísimos votos, es algo muy residual, pero bueno, no es difícil ver que el modo de estar en la realidad belga cambiaría mucho si de pronto con el paso de las décadas los partidos políticos empiezan a querer contentar a esa comunidad musulmana que es potencial votante de ese partido. Hay muchísima, vamos, tú estás en Twitter cada día, hay mucha, no sé, preocupación, miedo con este tema. ¿Crees que tiene sentido? ¿Crees que que tenemos algún peligro en este sentido? evidentemente. O sea, no es una. Alguien puede pensar, pero es que
este tipo de afirmaciones, ¿cómo decirlo? O son xenófobas, o es que a usted le cae antipático a un determinado... A No, 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 ver, no estoy hablando de sí que eso. hay veces que ves cada mensaje que Claro. da, Es que que la luego es gente muy es muy burra. exagerado, Es que ¿eh? la gente es muy burra porque además, tal y como se plantean las cosas en Twitter, me refiero más a los que emiten los mensajes, que los que los Ujú. reciben. Pero la forma en la que se emiten los mensajes muchas veces en Twitter o en YouTube son alarmistas, porque el alarmismo vende. Eso. Y la gente compra el alarmismo porque le mola. O sea, a mí me sorprende mucho. O sea, en YouTube, por ejemplo, tú llegas del trabajo a última hora de la noche y te apetece o ver una cosa que te entretiene y te da valor, ¿no? Te da algo que dices, me he aprendido algo, o cosas que te aterran, porque a la Sí. gente le mola el terror. Yo esto lo decía cuando, antes de que se produjera la crisis de 2008, pues yo les decía, vamos a ver, vamos por mal camino, bueno, hemos aumentado mucho la masa monetaria, esto de la burbuja aquí pueden pasar cosas. Y los alumnos, o sea, de másters, no estoy hablando de alumnos de la facultad, empresarios, te miraban fascinados y yo les decía, pero si es que os estoy diciendo que a lo mejor cascamos, pero aquello molaba. Y durante muchos años yo seguía hablando de cosas terribles y yo notaba que el público estaba fascinado. Y decía, o sea, que si vengo aquí a deciros que todo va bien, dices, qué clase más aburrida, este profesor no vale una mierda. Entonces, hay una especie de fascinación por eso. Y entonces ese tipo de mensajes efectivamente conspiranoicos, en el que todo se ha hecho para nuestro mal, en el que estamos además arrojados, aunque nosotros no lo sintamos ni lo percibamos así. Por ejemplo, yo conozco las deficiencias de la democracia española y de su separación de poderes, pero yo confío todavía en que la participación política puede revertir esas cosas. Entonces, el problema que tenemos es que, por ejemplo, yo no milito en un partido político, pero estoy empezando a pensar que debería hacerlo, porque no veo otra forma de poder influir en los políticos y no estar metido dentro de sus organizaciones para decir, oiga, yo es que creo que habría que ir por aquel camino, Ujú. aunque sea por dar la lata, no sé. Pero esa participación política sigo pensando que es importante y la participación en la sociedad, formar parte de la sociedad civil en asociaciones, yo creo que esas cosas son todavía muy importantes. Pero hablando de esta cuestión en concreto, cuando se habla del Islam, claro, se tiende a plantear pues, que todos los musulmanes son del ISIS y entonces, oiga, vamos a morir todos. No, obviamente eso no es cierto, porque si no, incluso en los países musulmanes estarían matándose unos a otros. Y ya vemos como el ISIS mata principalmente a musulmanes, porque debe haber muchos musulmanes que no les apetece vivir como dice el ISIS. Entonces, hay que poner las cosas también un poco en contexto. Sí es cierto que en términos culturales vamos a tener un choque. Pero esto pasa, no sé, imagínate, voy a decir una atrocidad, espero que la gente no se enfade, imaginemos que en Vilanova y la Geltrú son todos del Barça. Y de repente llego yo con un grupo de tíos del Madrid, me radico en Vilanova y la Geltrú y empiezo a hacer crecer la peña del Real Madrid, Karim Benzema, hasta el punto que somos la mitad de la población. Y de repente aquellos que estaban tan tranquilos, se salían a festejar todos los días, me empieza a tocar las narices tener a estos tíos del Madrid y que eso produjera choques, porque en muchos casos el sentido gregario que tenemos, el sentido de grupo, nos hace oponernos a los demás y mirarlos como si fueran los adversarios enemigos. Otra cosa aparte es si encima ese grupo tuviera, nosotros allí en Vilanova tuviéramos la intención de convertir a los demás en madridistas. Es que creo que ahí está el tema. Claro, y es lo que tú estás poniendo en relieve. No, no, es que a mí las leyes que tenéis aquí me parece una mierda, y entonces yo quiero imponer las mías que además están basadas en un principio teocrático. Sí, Y entonces ahí tú dices, un momento, por ahí no paso. Y en ese momento se produce el conflicto. Como claro. la dinámica demográfica de las poblaciones musulmanas en Europa es más dinámica, vamos, es creciente y la de los occidentales es decreciente, porque la gente aquí, además de por condiciones materiales, en términos de lo que desea de la vida, no quiere tener hijos, pues entonces se verán en desventaja. Yo el Sí, otro día explicaba cómo surgió Hezbollah en Líbano. En Líbano los chiíes eran el último mono de la sociedad. Los pobres, los desarrapados, los que vivían en las peores condiciones, en el campo, los más miserables. Ahora tenían hijos, muchísimos más que los suníes, muchísimos más que los cristianos, muchísimos más que los drusos. Y de repente en un momento, alguien, que esto también pasa así, alguien miró alrededor de su comunidad chií y dijo, hombre, pero es que somos más. Ahora lo que hay que hacer es organizarse. ya. Nos organizamos y constituimos un partido político, un movimiento político, con nuestras propias aspiraciones.
como nosotros no somos democracias militantes y pensamos que toda opinión debe fluir, pues eso tenderá al conflicto. En Francia lo vamos a ver. Es verdad que se levantan las voces, ¿no? Aquella carta famosa de los militares diciendo vamos a una guerra civil en algún momento. Pueden pasar muchas cosas, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero Ya. la posibilidad, vamos a decir la posibilidad, no la probabilidad, la posibilidad de que se generara balcanización en Europa, es decir, la escisión de territorios que mayoritariamente son de una habitan el mundo mirando en una determinada dirección, puede pasar. Sí, Si fracasa la capacidad que tiene el relativismo occidental de disolver el espíritu religioso de las comunidades, como ha hecho con el cristianismo, yo no sé si el Islam es refractario a eso, nunca me he dedicado a estudiarlo, a lo mejor no lo es, a lo mejor acaba también siendo víctima del relativismo social y acaba viendo el mundo como lo vemos todos los demás. En el sentido de que esas personas digan, mira, todas estas cosas de la teocracia, paso abuela. Pero si eso no pasa, o si tenemos que pasar un periodo de transición hasta que pase, puede producir problemas. Claro que sí, porque es que lo produce en todo el mundo. No digo el Islam, sino la convivencia de culturas, de gente que quiere el mundo de forma distinta. sí. Y que encima lo quieren imponer, lo que decías tú. Yo creo que ahí es donde está la clave. Claro, pero tú imagínate, o sea, nosotros comprendemos que cualquier persona tiene derecho a vivir su vida como le dé la gana. Y nos parece muy ofensivo, bueno, no muy ofensivo, nos parece extremadamente alarmante que si yo veo a un joven, a un muchacho que va vestido de mujer por la calle, alguien le diga nada y le espete cualquier cosa, solo que tenga un acto de mala educación. Ya no te Sí, digo la violencia, que son cosas que también pasan. O sea, nosotros eso lo entendemos perfectamente porque entendemos que tiene derecho, leches, a hacer lo que le da la gana, igual que yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana sin que nadie me claro, diga nada. claro. Y eso es a lo que aspiramos, a tener una vida pacífica, siendo como somos, tranquilamente, y que nadie venga a Sí, decirnos nada. Pero eso imaginemos es. que ocurre esto que hemos visto, porque están las noticias, la semana pasada leía yo noticias de estas, en que sale un grupo por la calle en Suecia a decir, no, es que las mujeres no pueden ir sin pañuelo. A una, sí, este vídeo es que a mí te lo juro que vamos, me preocupó un montón. Una mujer sueca que vive sola y sus vecinos le estaban diciendo que por qué no vivía con un marido y que por qué bebía vino, porque ella salía al porche de su casa a beber vino los viernes por la tarde y que por qué bebía alcohol y que por qué vivía sola. Y yo tiendo a desconfiar mucho, ¿no? Entonces el vídeo era de unas noticias, estaba en sueco, se lo mandé a una compañera de trabajo que es sueca y le dije, oye, ¿este vídeo dice lo que la traducción dice que dice? ¿Y esto está pasando? Y ella me dijo, sí, sí, está pasando. Y claro, a mí que me lo diga alguien que conozco y en quien confío, me acojonó un montón. ¿Qué quieres que te diga? O sea, Claro, porque tú puedes pensar, si yo me traslado, yo qué sé, a Malasia, bueno, a Malasia quizás no sea Yemen, y ahí aterrizo allí, pues digo, "Hola, las costumbres de aquí son estas, y no voy a cambiar yo a esta gente. Pero claro, el asunto está en que si llego yo y llega muchísima más gente como yo, entonces yo digo, oye, voy a imponer mis... Y ahí se produce el choque. claro, Y esos claro, choques son, es que históricamente son tan habituales. Entonces, ¿por qué no va a pasar en Europa? A mí que alguien me explique por qué aquí no va a pasar. En claro. Suecia está Pues pasando, está muy claro, y en Suecia ya están cambiando a gran velocidad su posición. Los daneses ya han dado la vuelta al asunto diciendo, no, no, espérate, los refugiados y estas cosas, política cero, porque ven que la población es un elemento, el número de población es un elemento que cambia las sociedades. ¿Cómo no las va a cambiar? claro, O sea, claro, la sí. gente se piensa que hemos llegado a esta situación bueno, de civilización. Civilizatoria. Exacto. Eh, por casualidad o en media hora. Ya, Europa se ha estado pegando, matándose, masacrándose, cambiando, juzgándose a sí misma para llegar a esta situación en la que estamos nosotros, cultural. sí, ¿Creen que otras culturas, de forma automática, en 2 días, van a cambiar sus costumbres, lo que les parece bueno y malo, justo e injusto? No, eso no es así. Y eso es sí, al final lo que mueve tu acción. Es decir, lo que tú claro, crees que es justo e injusto, lo que crees que es bueno y malo, y lógicamente sales a ello, oiga, ¿no? Y yo me comprometo y me pego de bofetadas porque el mundo sea como yo creo que debe ser, porque creo que es lo justo. Entonces, ujú. yo no quiero decir que el musulmán sea malo, No, 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 sino son, que el musulmán entiende que eso es lo bueno. Entonces trata claro. oye, es que la sociedad para ser buena debería ir por este camino. Yo me Claro, acuerdo una vez, y ni siquiera todos, vamos, yo, jolín, no sé, trabajo con musulmanes y nunca he visto eso, pero los que son un problema muy gordo. no, pero yo me acuerdo una vez,
Fui a un acto de una asociación católica y estaba exponiendo mi cuñada. Y de repente un señor se levantó para protestar de que las mujeres trabajaran fuera de casa. Entonces mi cuñada, que ya era funcionaria del Ministerio de Educación, siendo ella católica y hablando en un foro católico, bueno, pues no es que se levantara, es que no hubo que sostenerla para agarrarla para que no saltara por la mesa y que acogiera al hombre y decía, pero usted es tonto, ¿de qué tipo de medioevo ha salido usted? Además, con la circunstancia agravante de que su bisabuela es Concepción Arenal, que fue la Ostras. primera mujer que fue a la universidad en España. Entonces, quiero decir, o sea, era como, ¿de qué me está usted hablando? Le salió una hidra a mi cuñada de Sí, dentro. sí. Y fue muy divertido, digo, porque no, si estas cosas nos vienen a nosotros de antes de ayer, pues a estas poblaciones que además han venido muchos escapados de situaciones, pues las llevan dentro. Entonces, Claro, claro, claro. el cómo se transforma, cómo se combate, eso ya no lo tengo yo estudiado ni pensado. Pero Ya, que hay posibilidad de conflicto, es que es evidente. O sea, ya. no. Y yo creo que vamos a tener que pensar en esto, ¿eh? En cómo defender lo que Bueno, ya tenemos. ya estamos con el cambio, se está viendo, ¿eh? El cambio de las leyes de refugiados y la intención de deslocalizar el problema de los refugiados en otros países, eso ya está. Giorgia Meloni los va a deslocalizar en Albania. Los británicos intentaron deslocalizarlos en Ruanda y su constitucional dijo que, oiga, que no, eso no se podía hacer. Pero los austriacos y los daneses le hicieron, esa idea no les pareció mal. Ya, ya, Pues ya. vamos a ver cosas de estas, de Sí, tratar de pararlos. Lo que pasa es que es muy difícil, porque mientras que nosotros envejecemos y no tenemos hijos, África crece la población, porque es la única región del mundo que va a crecer la población de forma explosiva. Los ya, demás nos vamos a envejecer, pero ellos, bueno, en los Estados Unidos que van a seguir creciendo población, sobre todo por inmigrantes. Pero en África va a ser ya, explosivo, entonces, no sé, ya. es un De problema hecho, muy bueno. sí, de hecho dices que la democracia liberal está pasando por uno de sus momentos históricos más complicados, que es En un poco cierto un modo, sí. compendio, ¿no? De todo esto. Bueno, pero también porque hay muchos que se han dado cuenta de que el manual represivo del autócrata todavía funciona. Entonces, yo puedo hacerme con el poder en un país y si Sí, tengo el apoyo suficiente de los poderes vivos y por otra parte un apoyo social suficiente, yo puedo ejercer la violencia contra los que protesten contra mí de forma ilimitada hasta que les parta las ganas de protestar. Y como lo sí, hemos visto en Bielorrusia, pues en Bielorrusia fue muy claro. O sea, Lukashenko cuando da el pucherazo tiene el apoyo militar, pero tiene el apoyo de una gran parte de la población. No toda, obviamente, el 30% aproximadamente se calculaba. Y aplicó. Oye, salen de manifestación, les pego, les pego, les pego, les pego hasta que dejen de. Y ya está. Y a partir y estamos viendo cómo las autocracias crecen o eso que llamamos autocracias electorales. Los que se inventan cuáles van a ser las reglas electorales para seguir ganando siempre. sí, sí, sí. Vale. Vamos a hablar de defensa, porque ya después de la Segunda Guerra Mundial los franceses querían crear un ejército europeo bajo mandato de la OTAN y yo leyéndote intuyo que te parecería una buena idea, un ejército europeo. ¿Es así? A mí me parecería una muy buena idea, porque no tenemos la capacidad disuasoria que tienen otras grandes potencias. O sea, nosotros somos una gran potencia de potencias. Y entonces, como somos una gran potencia de potencias, dependemos de los ejércitos nacionales para la disuasión. Pero Vale. nuestros ejércitos nacionales se han debilitado mucho con toda la Guerra Fría porque, como tenemos el paraguas de los Estados Unidos, podíamos dedicar el dinero a otras cosas. Entonces, hay casos, yo no he entrado al detalle de ellos, pero a mí cuando me decía, por ejemplo, Yago Rodríguez de cosas militares hace ya tiempo, me decía, es que, Oscar, ten en cuenta que los alemanes tenían para entrenar, creo que eran 12, yo me excuso si no eran 12 tanques y eran más, pero yo me quedé con la cifra de 12 o 14 tanques, que van transmitiendo a las diversas unidades para que entrenen, porque son los que realmente se pueden mover. Y yo le decía, hombre, Yago, no puede ser. Y dice que sí, que sí. Digo, pues me dejas muy inquieto. O sea, me dejas muy inquieto, porque uno lo que quiere es que su ejército, en caso de peligro, se pueda activar rápidamente y sea capaz. Y entonces me puse a leer, me encontré el caso de los británicos y los franceses que hace un par de años, antes de la guerra de Ucrania, en 2020, ya habían decidido que necesitaban por lo menos 25.000 hombres bien preparados, bien armados para enfrentarse a una guerra de alta intensidad, como la que está viviendo Ucrania. Eso quiere decir que no lo tenían. O sea, y estos dos países tienen una ventaja, que es que si alguien les ataca, le tiran un pepino nuclear
y por lo tanto tienen ese elemento disuasorio. Pero el resto de los países me parece que estamos todavía peor. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos confiar en la potencia de las potencias europeas. Ya. Por otra parte, es verdad que los intereses, creo yo, los intereses geopolíticos europeos no coinciden exactamente con los nacionales. Que a veces los nacionales encontramos que tenemos fricciones entre nosotros. Y el concepto europeo es, no, tenemos que defender los intereses de todos. Y por lo tanto, en algunos momentos tenemos que llegar a acuerdos, a consensos y decidir por dónde hay que tirar que sea más beneficioso para todo el conjunto. Y para poder tener esa capacidad de estar en los sitios necesarios, para que el flujo de todo lo que se necesita para que un país funcione siga viniendo. Y es que además lo hemos visto en la pandemia. Cuando se cortan los flujos, perecen las economías, porque no te llega lo que necesitas. Entonces nosotros necesitamos un flujo constante de materias primas, bienes intermedios, energía, porque además no la tenemos nosotros, para seguir funcionando y vivir como vivimos, y si es posible, vivir mucho mejor de lo que vivimos, carajo. Porque ya es sangrante que los jóvenes no puedan vivir tan bien como vivieron sus padres. Y eso es una demostración de que el país no va bien. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, un ejército a nivel europeo que evite, por ejemplo, la coacción de Rusia, a mí me parece muy interesante. Un ejército europeo que defienda los intereses marítimos europeos, me parece muy interesante. Lo que pasa es que nos falta cultura de defensa. O sea, nos hemos acostumbrado a esa visión que viene principalmente de la izquierda de que el militar es el malo porque es el que da golpes de Estado y entonces o hay que erradicarle o hay que, no sé, limitarle al mínimo posible. Entonces, ¿para qué un Ministerio de Defensa? Bueno, eso se lo escuchamos a alguien que ahora es presidente del Gobierno de España, que decía, ¿para qué un Ministerio de Defensa? Deberíamos cerrarlo. Bueno, pues este tipo de ideas son ideas muy peligrosas para el bienestar de un país. Claro que necesitamos capacidad de disuasión. Si yo no quiero invadir a nadie, a mí no tengo ningún interés en invadir Marruecos. Ahora, lo que sí tengo interés Que está no te en que invadan. Marruecos, claro, en algún momento no sienta la tentación de decir, las Canarias están a 3.000 kilómetros de España y a 100 kilómetros nuestro. Entonces, Claro. este tipo de cosas me parece son importantes. Entonces, que Europa tenga esa capacidad para defender a todos los europeos y que esa capacidad militar esté al nivel de la fuerza que tenemos como conjunto, hombre, yo creo que no es un absurdo. Claro. Hablando de eso, ahora que mencionas Canarias, me acordé, el tratado de la OTAN excluye a Ceuta y Melilla. ¿Por qué? ¿Por qué? No, en principio porque solamente incluye a las islas que están por encima lo diré, del A un trópico de paralelo. Capricornio. Ah, Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que excluye a las dos localidades. En la última reunión de la OTAN, en la que además la presidíamos nosotros, la presidía España, la presidía este presidente del que he hablado antes, de Pedro Sánchez, se consiguió que dentro de lo que es la estrategia de la OTAN se incluya la protección de la soberanía nacional de los países. Entonces, eso se entendió como una victoria de España, porque incluiría, entre comillas, aunque no de forma explícita, las plazas de Ceuta y de Melilla. Lo veríamos. Esperemos no tener oportunidad de verlo. De cualquier forma, las plazas de Ceuta y de Melilla tienen, para su supervivencia, tienen inevitablemente que comerciar con Marruecos. sí. Entonces, ahí tenemos un problema del que dependemos, en cierto modo, de Marruecos. O sea, esas plazas son la vía de entrada, lo sabemos, y muchas veces de manera trágica, de inmigrantes dentro de España, pero por otra parte necesitamos a Marruecos para controlar esos flujos migratorios. Por otra parte, a Marruecos le interesa que Ceuta y Melilla sigan siendo, volvemos a los marroquíes, dos plazas prósperas y tal, porque de ahí se produce un gran intercambio económico. Así que tenemos ahí, estamos enredados los dos países. Ellos siguen defendiendo que su ambición es recuperar Ceuta y Melilla, aunque nunca han sido marroquíes. Y a Ujú. pesar de que la españolidad de las dos plazas viene desde hace 500 años. Pero bueno, ese es un problema que yo entiendo que tiene otro tipo de soluciones a medida que Marruecos vaya avanzando en su progreso económico y social, que es algo deseable para todos. A pesar de que todo el mundo vea a Marruecos como un peligro, son el vecino con el cual se controla el estrecho de Gibraltar. Es Ujú. el vecino con el cual se controlan flujos migratorios. Es un vecino que tiene grandes recursos naturales. Es un vecino que tiene por ahora 800.000, si no 1 millón de habitantes, de ciudadanos suyos viviendo aquí en España.
Entonces, de alguna forma tenemos que entendernos o si no estaremos obligados al enfrentamiento. Yo como soy partidario de la teoría liberal, entiendo que debemos seguir entendiéndonos porque eso producirá un progreso dentro de Marruecos y un cambio también social y de lo que pide la sociedad, que ahora mismo tiene a demasiada gente viviendo en el campo, en la agricultura de subsistencia, en malas condiciones, pero también empieza a tener una clase media que se va creando cada vez más fuerte. Y hay muchos, muchos planes de desarrollo económico, en los cuales también está implicado Europa y obviamente España. Sí. Claro, es lo que hablabas antes de la inevitabilidad de la geografía. Marruecos está ahí, eso no va a Está cambiar, ahí. ni Y podemos entonces hacer habrá un nada momento en para... que, vamos a ver, habrá un momento en el futuro en que habrá una convergencia entre Marruecos y Europa, de alguna manera. Y habrá acuerdos de cooperación económica, pero también de libertad de movimiento de mercancías, de capitales y de personas. Y Ujú. en ese momento Ceuta y Melilla, ¿qué serán? Tendrán soberanía española, pero a lo mejor ni siquiera hará falta que tengan valla, no lo sé. O sea, esos futuros ya los veremos Sí, y sí, los irá sí, provocando la propia evolución de las sociedades. Pero tenemos que trabajar en ese sentido, creo yo, que es sí. el razonable, más que el confrontativo de estar peleados todo el día. Sí. Como curiosidad, el origen del término Magreb significa lugar por donde se pone el sol y es como el extremo occidental del mundo islámico, ¿no? Y tú mencionas en el libro que desde España Marruecos ha sido tradicionalmente invisible. ¿Y a qué te refieres? Porque mi percepción al menos es que se habla muchísimo de Marruecos. Bueno, pues se habla ahora de Marruecos, o sea, a partir de varios episodios. Marruecos es como el enemigo que fue expulsado. Y desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta cuál era su situación económico y social, pues era algo que no era relevante. Luego había habido los fracasos coloniales, ¿no? El desastre anual, que se querían olvidar. Entonces, Marruecos durante mucho tiempo parecía que era algo que no aparecía en nuestro radar, hasta tal punto de que cuando en los años 50 se produce un enfrentamiento en Ifni y se produce una guerra, esa guerra a mí no me la contaron en el colegio nunca. Ya. O sea, yo llego a mayor, estoy leyendo un libro y tal, y de repente veo una fotografía de un paracaidista español lanzándose al desierto de Ifni. Digo, ¿y por qué se tiraba a este desierto este muchacho? Y ahí ni siquiera lo explicaba. Tuve que ir a Bastante buscarlo. desconocida esa Claro, guerra, entonces de sí. repente digo, o sea, que nos pegamos con ellos y luego lo que fue la Marcha Verde, cómo tratamos de deshacernos del problema del Sáhara Occidental y seguimos en realidad en ese camino. Todas aquellas cosas eran como, bueno, es que Marruecos es un problema que no queremos ni ver, no queremos ni Ya es tratar. verdad. Entonces Mm. el problema de Marruecos se va manifestando a medida que Marruecos va teniendo cada vez más peso, más influencia, y de repente empezamos a chocar. La emigración marroquí también, porque de repente ves al marroquí y dices, pues es que allí hay gente y puedes hablar con ellos y son gente razonable y muy amables y dices, pues resulta que, ¿cómo ha cambiado la cosa? O sea, que tenemos vecinos al sur. O Sí. sea, y a partir de un determinado momento es verdad que la política marroquí es una política muy agresiva hacia el exterior, incluso de espionaje a los primeros ministros, al presidente francés. O sea, es que los marroquíes cuando se metan sobornando a eurodiputados, o sea, hay un momento que dices, bueno, pero o sea, es que estos marroquíes no solamente existen, sino que son muy proactivos. Sí, sí, sí. Entonces, Y hay que tomar también posición respecto a eso. te quería preguntar por las reclamaciones que tienen sobre Ceuta y Melilla, ¿cómo, entre comillas, cómo de fuerte van con este tema? Yo creo que muy fuerte porque cada vez que pueden lo sueltan. O sea, da lo mismo el ¿A nivel de Mahden, que ha sido. gobierno y eso? Sí, 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 el presidente del Parlamento. O sea, esto fue una cosa muy reciente. O sea, a mí me da la sensación de que cuando hablan de temas españoles están diciendo, sí, las playas españolas, qué buen tiempo hace en España, todo va muy bien, pero Ceuta y Melilla son nuestras. Me da la sensación de que hay como una insistencia en muchos ministros por sacar el tema de forma habitual, para que no se nos olvide. Nos llevamos muy bien, pero Ceuta y Melilla son mías. Y entonces hay que decirle, no, no, no son tuyas. Y por ahí vamos a tener problemas. Sí, España sí, también sí. necesita tener esa capacidad de defender sus plazas. Ujú, O vale. por lo menos en términos políticos unirse con Europa para decirle, no, mira, macho. O sea, está claro que tener dos plazas al otro lado del estrecho de Gibraltar me conviene mucho. Y no pienso soltarlas. Aunque a ti Bueno, te parezca muy razonable, no pienso soltarlas. Ni siquiera está- los pequeños peñotes esos como el de perejil que hay por ahí al lado de tu costa. sí. Aparte que, claro, dile tú a esa gente ahora que a partir de mañana son parte de Bueno, Marruecos. Menuda eso gracia. aparte que. Pero esto es como pasa con Gibraltar, es una herramienta muy potente.
Le dices a los gibraltareños, bueno, ahora vais a ser español. Y dices, es que mira, tengo yo aquí un negocio montado que ser británico me conviene mucho. Entonces va a ser que Claro, no. claro. Lo que quiero es que me abras la valla para que no tenga yo problemas para ir y venir. Claro. Y volviendo al tema de la defensa, en el libro comentas que, por ejemplo, según un informe de la Armada Francesa, los recursos navales se espera que crezcan un montón de aquí a 2030. ¿Eres optimista con respecto a la Unión Europea dejando de depender tanto de Estados Unidos para su defensa? Yo creo que, no sé si la palabra es optimista, creo que cada vez más vamos a ser más autosuficientes, pero porque Ujú. la necesidad tocaba nuestra puerta. Y el europeo parece que no sabe moverse, sino la necesidad no toca su puerta. Entonces lo vemos con los alemanes. Los alemanes han puesto el turbo diciendo que hay que rearmarse. Los franceses están en ello, los programas que tenían ya estaban en marcha, con lo cual supongo que van a continuar de forma muy decidida. Lo que falta es ver qué vamos a hacer los demás. En España todavía no se nos espera, pero sería bueno que fuéramos mejorando la cantidad de gasto que hacemos en defensa, mejorando la operatividad de nuestras unidades. Tú hablas con los militares responsables de unidades en diversos cuarteles, no voy a decir cuáles, yo he hablado con varios, te dicen, no, tendremos las unidades al 70%, al 50%. Digo, pero entonces si se produce algo, ¿qué capacidad de reacción tenemos? Digo, bueno, los aviones todavía vuelan, entonces vamos a tener capacidad, pero es verdad que vas viendo que hace falta que el ejército sea operativo, que sea disuasorio, es decir, que tenga esa capacidad. Y porque el mundo ha cambiado y se ha vuelto feo. Y además lo Ya. estamos viendo constantemente. Y en esa fealdad del mundo nos vamos a ver implicados porque nosotros somos demasiado grandes para no serlo. Entonces veremos cómo la Fuerza de Acción Rápida que quiere organizar la Comisión Europea, a ver si se organiza, si se hace más potente, si se dota adecuadamente y efectivamente es una unidad que puede activarse y ponerse en funcionamiento donde se necesite muy rápidamente, pero en eso yo creo que deberíamos ser más ambiciosos. Si a Rusia al final le sale bien la apuesta de Ucrania, que le podría salir bien, porque ahora mismo están en una situación de impasse, pero en la que se ve que la debilidad de los ucranianos es patente, ya no han sido capaces de romper los frentes y ahora lo que tienen que esperar es el contraataque de los rusos. Veremos qué sucede entonces. Ujú. Si le sale bien la jugada, entonces Rusia puede pensar en hacer estas cosas más veces. Claro. Sí, sí. ¿Por qué no? Si es que Estonia además la tiene ahí al lado y es un obstáculo muy grande para ellos. Entonces, Sí. podemos ver cosas o abrir el corredor de Suwałki y tratar de penetrar en Polonia. Eso obviamente sería muy difícil imaginarlo porque son parte de la OTAN todos estos países. Pero una política de hecho puede Ya. situarnos en horizontes o en escenarios muy, muy peligrosos. Rusia al fin y al cabo está perdiendo decenas de miles de sus ciudadanos. Entonces, en una tesitura así, ¿por qué no ir más lejos y aumentar las apuestas? Había Ya. un famoso asesor militar ruso, ya ex asesor, que en un artículo hace unos meses decía, no, no, lo que tenemos que utilizar es la bomba atómica, tirar una bomba atómica en Polonia. Si tenemos una bomba atómica pequeña en Polonia, ya hemos dejado y marcado qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Y todo el mundo tragaría. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? ¿Atacarnos? No lo harían. A lo mejor un ataque convencional, pero con bombas atómicas no. Y todos los europeos se arrugarían y se echarían para atrás, porque como no tienen capacidad de respuesta, por eso que Polonia se está armando hasta los dientes, diciendo, espera, espera, a ver que el futuro, lo malo de imaginar el futuro es que todas las imaginaciones pueden acabarse haciendo realidad en gran medida. Ya, 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 ya. Y en el libro mencionas la, digamos, potencial sustitución de la diplomacia de cada uno de los Estados miembros por separado, cada uno la suya, en favor de una institución supranacional. Y yo al leer esto pensé, pero eso es lo que hace Josep Borrell, ¿no? ¿O qué hace este Y lo que hombre? pasa, Josep Borrell llama por teléfono a todos para ver cuál es su opinión y trata de hacer una... Ah, Pero la diplomacia de cada país sigue siendo la diplomacia de cada país. vale, Él vale. representa, es verdad, a la Comisión Europea, que cada vez tiene más capacidad, eh, pero yo entiendo que en ciertos aspectos la Unión Europea debe tener una voz única. Entiendo que ese consenso siempre va a existir, siempre se va a necesitar el, el, el placet de las grandes potencias europeas, pero ahora mismo muchas de las posiciones europeas dependen también de los pequeños. Entonces, como vemos cómo nos vamos orientando en direcciones distintas, ves a Víctor Orbán con sus propios intereses y los choques que eso produce, al final dices, bueno, y cuando surge el problema, ¿cómo podemos ponernos todos los europeos a defender los intereses europeos todos a una? Y por lo tanto, tratar de empujar también a los demás para que no abusen de su capacidad
de intimidarnos. Ujú. Y a mí me parece que sería bueno que hubiera una delegación de esas capacidades a una instancia supranacional. No es que yo desee que Europa sea totalmente una entidad supranacional, porque yo siempre explico esto porque a la gente dice, no, tú lo que quieres es una dictadura de los burócratas europeos, ¿no? A mí me gustaría que hubiera una estructura más democrática, pero que se respetara y además que se pudiera apelar a las instancias judiciales correspondientes, se respetara el principio de subsidiariedad, que es uno de los principios con los que nace la Unión Europea, que es el principio que dice que si una institución de orden menor puede hacer el trabajo, no lo debe hacer una institución de orden mayor. Y eso protegería o nos protegería del crecimiento ilimitado del Estado. Ujú. Y desde ese punto de vista, yo no sé cuál sería la solución política, habría que discutirlo, pero a mí me parece que es a lo que tenemos que ir. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que el mercado único europeo no es suficiente mercado. O sea, por ejemplo, no es un mercado profundo, porque no tiene, por ejemplo, mercados de bonos a nivel europeo y por lo tanto la forma de invertir que tienen los ahorradores en Europa no tiene la misma capacidad o la misma amplificación que tienen los mercados de los Estados Unidos. Entonces, nuestras empresas se encuentran con dificultades de financiación para crecer o incluso para poder extenderse por, por los resto de los países europeos. Ujú. ¿Por qué Nokia o Ericsson no crecieron más? No se hicieron grandes multinacionales y pudieron competir con las chinas o Estados Unidos y al final se las comieron. Este tipo de cosas muchas veces pensamos que, no sé, se deben al aire, pero no, muchas veces se deben a esas limitaciones de que el mercado no es suficientemente libre dentro de Europa y no está suficientemente unido. A lo mejor eso necesita una unidad fiscal, no lo sé. Eso son cosas que no he estudiado, aunque son cosas que los amigos de vez en cuando me dicen, no, Oscar, es que hace falta esto, hace falta lo otro. Pero con el objetivo de que el mercado sea lo más amplio posible para que tenga esa capacidad de amplificar lo que son en principio ahorros pequeños para que tengan una gran dimensión y que luego Ujú. podamos competir hacia el exterior. Porque es una cosa que es realmente sorprendente, que dependamos de la computación en la nube de los Estados Unidos y nosotros no tengamos una gran empresa de eso, por ejemplo. Ya. Bueno, tú lo has visto en Irlanda, o sea, tú empiezas a desatar cuatro o cinco cosas, aparte del asunto este contable y todas las cosas, y de repente la sociedad se desparrama, se acelera. Ese Sí, tipo sí, de sí. cosas, si aumentamos la dimensión, en términos de economías de escala, tiene que resultar en una gran potencia. Ujú. Ese tipo de cosas me parece que son interesantes. Entonces, Mm. que haya determinadas instituciones supranacionales, sí. Que eso coma totalmente las competencias de los estados, de las regiones o de los ciudades, no, obviamente. Y tampoco de los ciudadanos. O sea, si yo Ya. puedo hacer las cosas, lo hemos visto hace nada con el asunto educativo. Si yo puedo montar un colegio y hacerlo funcionar de cine, y de forma privada, completamente privada, ¿a santo de qué tiene que venir un ministro a decir, oiga, eso habría que retomarlo para el Estado? Ya. O sea, no, si puedo hacerlo yo, usted no se meta. Entonces, que haya instituciones que me protejan Ujú. y que me alejen al Estado de esas cosas. Sí, sí, A sí. ese tipo de planteamiento me refiero. Ujú. Otro de los temas que mencionas en el libro es el Mediterráneo, ¿no? Como una, digamos, oportunidad por el volumen de comercio que mueve y demás. Y dices que los gobiernos españoles se han focalizado mucho en el Atlántico, desatendiendo un poco el Mediterráneo. Y que me gustaría preguntarte qué consecuencias ha tenido esto, esta desatención. Bueno, a mí me parece que nosotros deberíamos tener una mayor presencia en el Mediterráneo porque evidentemente la mayor parte de los productos que vienen a España vienen de ahí. Entonces, es verdad que nosotros hemos mandado barcos a defender, por ejemplo, todo lo que es el cuerno de África, Somalia, de la piratería, porque nos interesa tener abierto todo ese camino de productos que atraviesa el Mar Rojo y viene hasta España. Pero nos hemos implicado muy poco, por ejemplo, en lo que ha pasado en Libia. Nos Ya. hemos implicado muy poco en lo que pasó en Egipto. Con Argelia tenemos una relación de amor-odio por culpa de Marruecos. O sea, si nos ponemos del lado de uno, no nos ponemos del otro y así sucesivamente. Entonces, creo yo que tenemos que tener una mayor implicación en todos estos países, incluso te diría más allá, o sea, incluso en el Oriente Próximo, en Líbano y en Israel, para influir en el resultado de lo que sucede allí. Y también para que la situación política y de estabilidad de esos países no sea favorable. Es verdad que España tiene el músculo que tiene, pero yo creo que como tenemos los vínculos culturales tan potentes con Hispanoamérica, Ya. siempre tendemos a pensar que nuestra vocación internacional siempre tiene que ir hacia allá.
Y no es cierto, es que nosotros estamos en un lugar geográfico de la pera, porque es el tránsito precisamente entre el Mediterráneo y el Atlántico y entre África y Europa. Entonces, nosotros tenemos una posición eminentemente geopolítica y tenemos que empezar a pensar, a ver, ¿qué ventajas puedo tener yo de implicarme más aquí, allá, acullá y por lo tanto tener una mayor interlocución con todo el mundo? Con coordinación con los europeos, obviamente, pero si los europeos no quieren tomar esa responsabilidad, nosotros tenemos que tomarla cada vez más. Ujú. Vale, pues ahora yendo, digamos, al otro lado, al Atlántico, ¿es verdad que en Estados Unidos está creciendo un montón la población hispanohablante? ¿Crees que España está desaprovechando esa realidad? Yo creo que la vamos a aprovechar mucho en el futuro. Lo estamos viendo. El otro día que se hicieran aquí los Grammy Latinos me pareció una buenísima noticia. Ya sé que ha habido muchas críticas a la versión que hizo Rosalía, de no me acuerdo qué canción, pero no me voy a meter yo en estas cuestiones que no me competen. Pero creo que es una buenísima noticia porque ese mundo cultural en castellano, durante mucho tiempo, por ejemplo, la música se ha radicado en Miami y Sí. no veo ninguna razón para que no se radique en España. Y Madrid, por ejemplo, está apostando mucho para tratar de tener otra vez esa primacía. Vemos cómo las editoriales catalanas son las que tienen la primacía de los libros del mundo editorial en castellano y eso hay que fomentarlo mucho más. Es verdad que también nos encontramos al otro lado del charco con limitaciones. Pues para eso sirve la diplomacia, para que no haya tantos cupos a la importación de libros y tal. Creo que es una industria, una gran potencia. La industria audiovisual se ha visto cómo desde España puede funcionar extraordinariamente con La Casa de Papel. Sí. Me sorprendió, estaba viendo el otro día que era una serie de Estados Unidos muy reciente, no me acuerdo cuál era, y había un momento que alguien decía, es que eso es como en La Casa de Papel. Y me dije, Dios mío, qué bonito. Eso que yo no he visto La Casa de Papel, sé de qué va, pero no he visto nunca ni un episodio. Sí. Pero me parece que esa industria es muy potente, puede dar mucho dinero, se basa en una creatividad que tenemos a raudales por una tradición inveterada además en ese sentido. Igual que lo han explotado los Estados Unidos o los anglosajones, no veo ninguna razón para que nosotros no lo explotemos. Y no Claro. podamos hacer productos audiovisuales, musicales, literarios, culturales de todo tipo e irradiar también en términos culturales hacia el mundo como han hecho otros. Entonces, Ujú. claro que sí. Y creo yo que Madrid se va a convertir en una potencia en ese sentido porque Madrid tiene esa vocación de creatividad, de libertad, de apuesta, que incluso, claro, yo no lo digo por defender la gestión que ahora mismo se hace, que se puede defender, creo perfectamente en ese sentido, sino porque también lo veo, por ejemplo, en el portavoz del Partido Socialista aquí en Madrid, que cuando en las campañas últimas estaba hablando de ciertas cosas, venía a decir, yo no quiero romper lo que está bien, o sea, no fastidiemos, que yo también lo veo, o sea, que yo también lo veo. Y eso es una parte importante del dinamismo que ha adquirido Madrid en los últimos tiempos como atractor de talento de toda España e Ujú. incluso de parte de Europa. O sea, Sí. yo creo que Madrid va a ir creciendo, se va a aprovechar mucho de las economías de agregación y que esa parte en concreto de servicios culturales nos va a dar muchas alegrías. Ujú. A ver, ojalá. Ojalá. Y para ya acabar la última pregunta, es sobre lo que en el libro llamas Estados Unidos de Europa, que haces ahí como un ejercicio de un poco una utopía, ¿no? De si Ciencia Europa ficción. fuera una De unidad ciencia ficción. política. Cuéntanos un poco sobre esta idea. Bueno, yo lo que quería ahí reflejar, porque como antes hablo de las geopolíticas parciales, ¿no? De Francia, de Alemania, del este de Europa, de España, no fue exhaustivo, no trate Italia, no trate otros, porque si no el libro se volvía algo que no queríamos que fuera, que queríamos que fuera un libro breve. Y ya aún así creo que salió de 240 páginas, una cosa así, o sea, tiene algo que contar. Me pareció divertido poner el contradistinto de cómo se ve el mundo desde cada país y cómo veríamos el mundo desde Europa. Tampoco de forma exhaustiva, pero para que se viera. Y por otra parte, porque entiendo que vamos a ver, es un objetivo que a mí me parece beneficioso. Y esto lo dice alguien que tiende a ser una persona liberal. Porque hay muchas veces que se piensa, no, pero es que deberíamos ir, por ejemplo, Juan Ramón Rayo es muy defensor de esto, a la manifestación del individualismo hasta tal punto de cualquier persona se puede secesionar del proyecto político en el que está. Bueno, yo no conozco en detalle la propuesta que hace Juan Ramón, aunque me parece muy compleja de poner en práctica. Pero lo que yo creo que sí es liberal es lo que hablábamos antes. El que mis derechos estén protegidos
en áreas geográficas cada vez más extensas. O sea, yo creo que ese es un concepto que los liberales a veces tendemos a olvidar. Creo que el Estado es necesario a pesar del reverso tenebroso que tiene y el ansia que tiene de crecer y de la vocación de los políticos de convertirse en vendedores de un producto que compran los votantes y por lo tanto cómo juegan con eso. De todo eso soy absolutamente consciente, pero por otra parte a mí creo que me sería favorable y creo que a todos los demás que el derecho de propiedad estuviera protegido en todo el mundo, que el derecho de libre iniciativa económica estuviera protegido en todo el mundo, que yo me pudiera desplazar de un sitio a otro del mundo libremente y mis derechos como ciudadano se mantuvieran. Es decir, que lo que siempre digo, que ni el Estado ni ninguna entidad privada pueda caer sobre mí y me imponga qué debo hacer, cómo debo hacerlo, etcétera, etcétera. La cosa Entonces, alguno me es, dirá, los Estados Unidos y Europa serán lo contrario. Depende. claro, la cosa es que ese gobierno, digamos, defienda todos esos derechos que dices. Vamos, lo que entiendo de lo que dice Rayo es, él es muy defensor de la administración, cuanto más pequeña mejor, para que las administraciones compitan entre sí y tú te puedas, pues lo que es votar con los pies, ¿no? Te puedas mover de una a otra. Ese es... De ahí mi defensa cerrada del principio de subsidiariedad y de que ese Ujú. fuera el criterio, igual que el principio de eficiencia dinámica de Huerta de Soto, ese fuera el principio constructivo de lo que es el engranaje político, para precisamente eso, el que las entidades pequeñas tengan capacidad de decisión autónoma unas respecto de otras, pero que Sí, yo tenga la libertad individual de irme de un sitio a otro y mis derechos sigan siendo respetados, sí, 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 que es sí, lo que a estoy mí me interesa. O sea, por ejemplo, en el caso del movimiento independentista en Cataluña y lo que pasó el 1 de octubre de 2017, yo lo pensaba en el sentido de qué derechos civiles pierdo si se secesionan y que ahora tengo de forma pacífica. Porque a mí me gustaría ser presidente de Cataluña, a lo mejor, y habitar la Generalitat, ¿por qué no puedo serlo? Igual que me gustaría ser presidente de Francia, ¿por qué no? Si me voy allá a Francia a vivir, ¿por qué no puedo ser presidente de Francia? Quiero decir, esa visión en la que yo observo los Estados Unidos de Europa, no los observo como un país único con un gobierno único, sino una Vale. estructura federal que sea mínima, pero que tenga ciertas responsabilidades de hacia el exterior, de pensarnos hacia el exterior sobre todo, pero también de defender la protección de los derechos que tienen que tener los ciudadanos y de los cuales no hay que transigir. Yo creo que es algo que los europeos más o menos tenemos bastante claro. Ujú. Me da lo mismo la ideología. Luego pero queremos ser libres, queremos hacer lo que nos dé la gana, queremos estar protegidos. Luego nos podemos pelear con el estado del bienestar hasta qué punto tiene que llegar. Que ahí yo creo que el principio de subsidiariedad también ayudaría a limitar qué es el estado del bienestar, porque como el estado del bienestar no tiene una definición, podría crecer hasta convertirse en una economía planificada. Y eso para mí es un peligro, es un riesgo. Entonces, Ujú. yo necesito este tipo de defensa institucional a través de las normas que limite la capacidad de que los poderes acaben siendo tan grandes que determinen todo sobre tu vida. Y además quiero que esa posibilidad de que no pueda caer sobre mí el poder estatal o el poder, por ejemplo, de una corporación, porque una corporación también puede hacerlo, debe estar protegido en cualquier punto del mundo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me dio una pancreatitis entrando al British Museum hace unos años. Yo entraba con mi familia al British Museum y de repente sentí que me moría. Un dolor, bueno, he sufrido la Helicobacter pylori, que también fue un dolor bastante duro, algo de riñón, pero nunca he sufrido un dolor como el de la pancreatitis. Y entonces de ahí me fui al University College London, que tiene un hospital, y yo entré allí porque sabía que era público, del NHS, y en ese momento al seguro no me sabían a dónde llevar, me mandaban a no sé qué sitio. Y entonces entré por la puerta, me atendieron, vieron que tenía una pancreatitis, me dijeron no te puedes ir porque puedes morir, entonces te vamos a tratar aquí y tal. Y en un momento yo le dije, ¿y esto quién lo paga? Y me dijo, tranquilo majete, que eres europeo. Y nosotros también nos habían todavía ido, y nosotros también. Entonces tú tienes unos derechos y no te preocupes que te vamos a sacar adelante. Ese tipo de confianza como ciudadano, de que te vamos a sacar adelante. O si yo tuviera un problema con la policía, que el Estado de Derecho me va a amparar. Ese tipo de cosas son lo que queremos tener todos en todo el mundo. Y Ya, las oportunidades que tenemos nosotros queremos que las tenga todo el mundo, ya. con toda la dificultad que eso implica. Entonces, para Europa, yo es lo que quiero. Y quiero que Europa funcione lo mejor posible como conjunto,
de tal forma que, por ejemplo, la conexión eléctrica de España con Alemania sea posible. Que los franceses no me toquen las narices encogiéndola, poniendo, haciendo cuellos de botella. Entonces yo Ya. para eso necesito a alguien por arriba que diga, oiga, que el mercado para ser libre necesita que ustedes quiten obstáculos. Que para que gente se mueva libremente necesito que quiten obstáculos. Que para que los mercados puedan funcionar y sean los más profundos y amplios posible, necesito que estén al margen de todo tipo de restricciones. Ya. Y yo no veo, sinceramente, o sea, aunque puedo imaginarlo, no veo la posibilidad fáctica de realizarlo por una vía espontánea por ahora. Ujú. Ni siquiera lo veo, vamos a volver a iniciar el camino de forma espontánea a ver a dónde llegamos. Ya. Pues yo cuando Juan Ramón alguna vez dice esto de alguien se secesiona individualmente en Cataluña, ¿y qué va a hacer? ¿Cómo se abstrae del entorno institucional? ¿Eso cómo narices se come? Sí, bueno, él habla muchas veces en el plano teórico, reconociendo Sí. que pragmáticamente no es posible. Pero Sí. el asunto del pragmatismo es algo que tampoco debe abandonar al liberal, que es generalmente persona muy pragmática. No, no, claro, claro, no se puede abandonar, sí, sí. Claro, porque de hecho, fijémonos que el liberalismo es una doctrina en la que incluso las afirmaciones teóricas se basan en la práctica que ejercen las personas. Quiero decir, el orden espontáneo hayekiano. El orden espontáneo hayekiano es el resultado de acciones que realizan las personas en el hoy La acción para humana, conseguir, sí, sí, pero para conseguir una satisfacción de sus necesidades y que en el intercambio y la experiencia hacen surgir determinados resultados que son más eficientes que otros, pero que son transitorios. claro. De hecho, si nos fijamos, esa es la misma definición que la de tradición. O sea, y podemos vincular la tradición con los órdenes espontáneos de una forma que yo creo que a algunos les pareciera sorprendente, pero que yo creo que es también muy interesante. Y eso es, o sea, el resultado de una, o la afirmación teórica de cómo se organiza eso y por qué habría que dejarlo funcionar, resulta que nace de la acción práctica. Sí, Entonces, sí, el sí. liberalismo está muy atado, muy pegado al suelo, muy Sí, pegado. tú dices, hablando de la tradición, dices en el libro que la vida se transmite por genética, pero la forma de estar se transmite por las tradiciones. Claro, porque por dónde, por el lugar en el que hemos nacido. Y el lugar no es, no digo el sitio físico, sino el lugar de las costumbres, de los amores, de las Ujú. personas, de las sociedades en las que hemos vivido, en las que hemos nacido. Y que efectivamente nosotros podemos decidir, como decide la deriva marxista, que hay que romper completamente para liberar al ser humano y hacer que surja un ser humano nuevo, el hombre nuevo, o uno puede decir, no, en esa destrucción vamos a perder todo el conocimiento, todo el amor que se ha puesto a lo largo de generaciones para que estemos ahora aquí mejor que antes. Entonces, ese ámbito de destrucción o esa ansia de destrucción de lo que han construido nuestros antepasados para generar un hombre completamente libre, a mí me parece una aberración. Es que ellos saben mejor que todos los Claro, demás. claro, exactamente por eso. Entonces, eso Sí, es un peligro realmente terrible. sí, Y sí, además sí. de la pérdida de lo que es la propia experiencia histórica que constituye la cultura. La cultura no es la música que escuchamos y que nos entretiene. No es el concierto de jazz que vi yo ayer de Billy Cobham, maravilloso, en lo que me parece. No es eso. Es la forma de estar en el mundo que implica el concierto de jazz de Billy Cobham. Es decir, ese es el conjunto de relaciones y de realidades vitales en las cuales ese concierto tiene sentido y que a mí me hace estar viviendo la realidad mirándola desde un determinado punto de vista. Esto viene de la tradición, claro que sí, y por eso la tradición es algo que se entrega. La gente que no tiene hijos quizás no lo ve esto directamente, pero los que tienen hijos lo ven todos, porque es lo que hacemos. Nosotros entregamos quiénes somos, el mundo en el que habitamos, lo que nos parece deseable y bueno, se lo entregamos a los que más nos gustan. Por eso yo ayer me fui al concierto con mi hijo Javier y mi sobrino Fernando. Porque es bueno que ellos en el futuro sean los tipos que yo cuando estaba en el concierto lo hice mucho en una sala muy pequeña y yo miraba alrededor a la gente y veía la felicidad en su cara. Y es una parte maravillosa de un concierto, mirar alrededor y ver a todo el mundo sonriendo, sonriendo, diciendo, ah, y saber que en el futuro habrá otro Billy Cobham, ya está muy mayor, es un famoso baterista de jazz, de jazz fusión, que trabajó con la Mahavishnu Orquestra y con John McLaughlin, saber que otros de esa tradición serán disfrutados por gente de la mía, por mi hijo, por sus hijos. Eso es la tradición, lo que se entrega. Mira, te entrego un Sí, tesoro, que es cómo estás en el mundo.
y esto, mira, volviendo a lo de los musulmanes, yo entiendo que los musulmanes lo hacen también. Yo te entrego un tesoro porque creo que esto es lo bueno. Todos estamos en eso. Y eso es la cultura. Y lo bueno es cuando nos descubrimos y nos apreciamos. Lo malo Sí, es sí, también sí. cuando nos enfrentamos, claro. Pero, bueno, esto es Sí, lo que decíamos antes, el intento de imposición. claro. Pues bueno, me parece una forma muy, muy bonita de acabar, Óscar. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que, vamos, estamos aquí casi 2 horas. No sé si hay algo que quieras decir como conclusión. Que siempre es un gusto estar en tu canal, que es un gusto seguirte, que es un gusto leerte. Yo sabes que desde el momento en que te vi la primera vez en redes, sin conocernos, me pareciste una persona muy valiente, en el sentido de yo quiero expresar quién soy, quiero decir cómo vivo y por qué vivo de esta forma, cuál es. Y te lo he visto en todo, o sea, cuando has ido a ferias de estas de inversión, cuando Mm. defiendes tus posiciones respecto del liberalismo, cuando defiendes también tu aventura personal. Yo decido marcharme, romper y hacer una aventura y formar una familia lejos. O sea, todas esas cuestiones siempre me han parecido que te me hacías simpática en la distancia. No, Qué es así, que bueno. te hacías querida en la distancia. Y lo sorprendente es que existen estas cosas tecnológicas en las que de repente, pues a ti se te ocurre llamarme y a mí me parece también. Y Sí, te sí. conozco y te veo y digo, caramba, pues era lo que yo creía. O sea, y es muy, muy gratificante. Esa es la verdad. Y pues eso, que Sí, me congratulo de haberte conocido y que algún día cuando te conozca en persona me encantará darte un abrazo. claro, claro que sí. La próxima vez que vaya a Madrid, te aviso. Estupendo. Eso seguro. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias. Digamos, el aprecio es mutuo y también mi marido, que vamos, te vemos a ti, a Geopolinómicos, y también se alegró mucho cuando le dije que eres súper simpático, súper amable y que eres tal y como nos imaginábamos. Así que Pues me alegro, digamos me que alegro. es un alivio. Un abrazo, Oscar, gracias. Igualmente, Andrea. Hasta luego.